Bueno, entonces no necesito compartir pantalla porque voy a hablar. Todos me escuchan, necesito que todo el mundo me escuche. Nosotros en la anterior clase quedamos hasta frotis, ¿no ve? Hablamos de cómo se hace un frotis, hicimos todo la parte de cómo se hacen los recuentos de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Les hice un esquema en la pizarra. Les dije qué cuidados tienen que tener en cada uno de ellos, sobre todo para el examen de práctica, que fui bien clara. Después hablé del frotis, cómo debe ser el frotis, que debe tener cabeza, cuerpo y cola, el ángulo, la cantidad de la gota que se debe usar y la velocidad que ustedes la tienen que tener a medida que vayan teniendo más experiencia y más veces haber hecho el frote. Y luego vienen las tinciones, les hablé de muchos colorantes, les dije claramente que todos los colorantes hematológicos son colorantes neutros y que están formados por un colorante ácido y por un colorante básico. El colorante ácido es la eosina, el colorante básico es el azul de metileno. Y tienen un diluyente que la mayoría es alcohol, metanol, alcohol de 96 grados o también puede ser glicerol. ¿Sí? Esos son en cuanto, y que tenemos muchos colorantes de acuerdo a las personas que lo han elaborado, ese colorante, y que podemos tener el colorante de Gienza, que es los polvos de Gienza, pero que tienen los mismos componentes, colorante de Gienza, Maigron Gienza, colorante de Leitman, que es el mejor colorante que tenemos, el colorante de Rice y el colorante rápido que en la actualidad lo usamos que se llama Panopti rápido, que es un colorante, no está mezclado todo, está separado, pero que es un colorante que en 20 segundos hace una coloración muy buena en el froti. Y eso es lo que se buscaba, que se acorten los tiempos y que no sean engorrosos los procesos de tinciones. Cada uno de estos colorantes pues tiene que tener especificidades en cuanto a los colores que da para cada parte de la célula. ¿Qué es lo que tenemos que ver con estos colorantes? ¿Qué es lo que nos interesa ver? Nos interesa reconocer cómo son los neutrófilos, cómo son los eosinófilos, cómo son los basófilos, cómo son los monocitos, cómo son los linfocitos, cómo es su citoplasma, qué color se tiñe el núcleo. Existen gránulos, qué color son sus gránulos. Depende del colorante que utilicemos, pueden haber variaciones del tono de los gránulos. Por ejemplo, voy a hacer dos ejemplos nada. Por ejemplo, voy a decirles cómo se vería una tinción hematológica con el colorante de Giemsa, que es el colorante viejo que usábamos, que ya casi ningún laboratorio lo está usando. ¿Por qué? Porque era engorroso, porque se tardaba mucho, etc. Entonces, Giemsa, cuando hemos usado Giemsa, nuestro frotis siempre tenía que teñirse de color celeste oscuro, todo el frotis, no azul, no negro y no rojo, porque los colorantes que tienden a teñirse o azul o negro es porque el agua está muy básica, muy alcalina. Y los colorantes que tienen tendencia a teñirse rojo es porque el agua está muy ácida. Entonces, por eso el agua tiene que ser neutra para que mantengan los colores. Entonces, en el colorante de Gienza, los glóbulos rojos no se tiñen rosado, ni se tiñen azul, se tiñen azules claros, así un azul claro, como celeste oscuro, algo así. Esa es la tonalidad de los glóbulos rojos cuando coloco Gienza. Pero la tonalidad de los glóbulos rojos cuando trabajo con Panopti es de color plomizo. Entonces ya ahí hay una diferencia. Y eso me está indicando que son colorantes diferentes con los que yo estoy trabajando. Otra diferencia bien notoria que hay, que con el colorante por ejemplo, con el colorante de Giemsa, las plaquetas se tiñen de color rosadita clarita. En cambio, con Panopti se tiñen de un color más oscuro, un color más oscuro, no tan clara. Después, otra diferencia notoria es los gránulos de los eosinófilos. Con Panopti, con los gránulos eosinófilos, tenemos un color café, como café oscuro. Con Gienza tenemos naranja. Entonces, esa es otra forma de ver que el colorante puede variar. En cambio, en los mononucleares, como los linfocitos y los monocitos, en los dos se tiñe de color celeste pálido el citoplasma. Ahí no hay cambio de color. Los dos son celeste pálido.
¿Sí? Bueno, esas son algunas diferencias que hay. Y así depende del colorante con el que yo pueda trabajar, puedo tener algunas diferencias en cuanto a los colores. Hasta ahí terminamos. Ahora, nos falta hablar de la fórmula leucocitaria. Cuando yo hablo de una fórmula leucocitaria es que debo tener un patrón o un valor referencial de una fórmula leucocitaria. Entonces, cuando yo hablo de una fórmula leucocitaria, esa fórmula leucocitaria tengo que expresarla en algo, en una unidad. Nosotros nuestra fórmula leucocitaria la tenemos que expresar en porcentaje. ¿Por qué? Porque tenemos que contar 100 células blancas. Y de esas 100 células blancas debemos ver qué porcentajes de células de todo lo contado tenemos. Y eso lo hacemos al azar. Pero al azar, ¿qué? Siguiendo una norma, porque cuando hicimos el frotis, teñimos el frotis y nos vamos al microscopio y utilizamos el lente de inmersión de 10 con el aceite de inmersión, debemos colocar la gota del aceite de inmersión en la mitad de la lámina teñida. En la mitad de la lámina teñida. Por eso es importante que la lámina esté el frotis bien hecho y no esté muy chico, porque si no, no vamos a tener mucho espacio para mirar. Cuando el frotis conserva lo que yo les dije, cómo debe ser un frotis, entonces colocamos en la mitad de la lámina teñida una gota de aceite de inmersión, colocamos el lente de inmersión de 100 y nos vamos hacia la derecha en línea recta, que es la forma más sencilla de poder ver, hacer una fórmula leucocitaria. Entonces voy en línea recta de la mitad del frotis hacia la derecha y cuento 33 células. Luego me vengo al medio, me bajo con el objetivo, me bajo al medio y sigo contando 34 células. Y luego me vengo hacia abajo, mucho más abajo, y cuento 33 células y todo en línea recta, de tal manera que no estoy contando 2 veces una célula. Esa es la fórmula o la forma más sencilla de poder hacer un recuento. Entonces, los recuentos los puedo hacer en línea recta contando. En la parte superior 33 células, al medio 34 y en la parte inferior 33 células, pero siguiendo de la mitad del frotis hacia la derecha. Existe otra forma de contar también la célula para hacer la fórmula leucocitaria, existe. ¿Y cómo es? En zigzag. Para eso yo debo manejar muy bien el microscopio porque no puedo recontar 2 veces una célula. Igual debo colocar la gota en la mitad del frotis teñido y debo empezar en la mitad y haciendo un zigzag que ocupe como casi la mitad de la lámina. Un zigzag que ocupe la mitad de la lámina. Me voy a poner foto ya para que me puedan ver. A ver. Un zigzag así. Voy ahí y hago así, esta operación. Ese es zigzag. Entonces hago eso casi en la mitad de la lámina. Y en la parte de abajo hago lo mismo, pero evitando que vuelva a contar al medio la misma célula. Entonces eso es más difícil. Ahí sí pueden tener errores y contar 2 veces una célula y poder tener un error. Entonces tenemos las dos opciones de poder recontar. ¿Qué es lo importante aquí? Cuando hago la fórmula leucocitaria, que debo contar 100 células. ¿Por qué? Porque debo expresar mi célula en porcentaje. ¿Entendieron? Y a ese tipo de recuento se llama la fórmula leucocitaria por el método de Schilling, o fórmula también se llama fórmula relativa. Ese tipo de fórmula, cuando contamos en el microscopio 100 células, se llama fórmula relativa. Entonces, eso yo lo expreso en el formulario y estoy expresando todo lo que yo conté en porcentaje. No voy a escoger a qué voy a contar. Cuento lo que encuentro. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la fórmula normal de la fórmula relativa o fórmula de Schilling que la llamamos? Es que yo debo contar, mejor no debo contar, tengo que tener una base normal y mi base normal es, de callados debo tener 2 a 4 callados. Esa es mi fórmula normal. Neutrófilos 55 a 65%. Linfocitos 25 a 35%. Eosinófilos 2 a 5%. Monocitos 2 a 8%. Basófilos 0 a 1%. Cuando esa es mi fórmula normal, eso me está indicando que mi paciente está normal, no tiene ninguna alteración. Entonces, esa es mi fórmula normal. Yo puedo tener más neutrófilos, menos eosinófilos, más linfocitos, más monocitos, y ya son diferentes patologías. Pero yo debo partir de una fórmula normal.
¿sí? Esa fórmula normal es la que les dije, que también se llama fórmula de Schilling, que es el método de fórmula. Método, utilizamos relativo, es la fórmula relativa porque estoy expresando en porcentaje. Bueno, pero no es la única fórmula que tenemos también la fórmula absoluta. Entonces, cuando ya yo estoy mezclando, ya digo, y el médico me dice, quiero que me informe la fórmula absoluta de los eosinófilos, que a ellos más les interesa eso, cuando para ver si es una parasitosis o es una alergia o qué problema tiene su paciente. Entonces, toda la fórmula relativa que ya hemos contado, nosotros la podemos transformar en fórmula absoluta. Y no necesitamos memorizarnos la fórmula absoluta, basta con que sepamos la fórmula relativa, nosotros podríamos transformar esa fórmula relativa en fórmula absoluta y tener los valores referenciales. ¿Y cómo lo puedo transformar? ¿Cómo yo lo puedo transformar la fórmula relativa en fórmula absoluta? Si yo estoy hablando de una fórmula relativa normal con los valores que yo les he dado, entonces también debo hablar de una fórmula absoluta normal. Pero para que mi fórmula sea absoluta normal, yo debo trabajar con mis valores de blancos normales también. ¿Y cuáles son mis valores de blancos normales? De 5.000 lo mínimo y de 10.000 lo máximo. Entonces, ese es mi rango con el que yo debo trabajar y puedo transformar la fórmula relativa en fórmula absoluta. ¿Y cómo la puedo transformar? Con una simple regla de 3. Entonces, no necesitan memorizarse toda la fórmula absoluta, pero sí deben saber cómo transformar y solamente transformarla a la relativa a absoluta y ahí van a obtener los datos de la fórmula absoluta. Por ejemplo, un ejemplo. Yo les dije hace rato que la fórmula relativa de los neutrófilos es de 55 a 65%, ¿sí? Quiere decir, 55 es el mínimo que debe tener mi paciente y 65% es el máximo. Esa es mi fórmula relativa, por ciento. Para que yo lo pueda transformar ese valor en absoluto, necesito los blancos normales de ese paciente, es decir, de la fórmula normal, que es de 5.000 a 10.000. Entonces, los 55% van a ir con el mínimo, que es 5.000. Y los 65% van a ir con el máximo, que es 10.000. Entonces, ahí voy a tener dos parámetros, ¿no ves? Como en la relativa tengo de 55 a 65, aquí también voy a tener dos parámetros, mínimo y máximo. Vamos a hacer el mínimo, por ejemplo. ¿Qué significa 55% en una fórmula relativa? Que yo tengo 55 neutrófilos en 100 leucocitos. Eso significa, ¿no ves? 55%, que de los 100 leucocitos, 55 son neutrófilos. Entonces yo hago una regla de 3. 55 neutrófilos, en 55 neutrófilos tengo 100, en 55 neutrófilos tengo en 100 leucocitos. La mínima de los leucocitos normales es 5.000. En 5.000 leucocitos, ¿cuántos neutrófilos voy a tener? Así de sencillo. ¿Me entendieron? Una regla de 3. 55 neutrófilos tengo en 100 leucocitos. En 5.000 leucocitos, ¿cuántos neutrófilos voy a tener? ¿Cuánto me sale? A ver, multipliquen. Multipliquen 5.000 por 55 y dividan entre 100. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto es eso? ¿Hola? A ver, su calculadora. 2.750 me salió. 5.000 por 55 entre 100. 2.750 sale otra. Eso Ya, sale, doctora. entonces esa es la mínima que debemos tener en la fórmula absoluta de neutrófilo. ¿Y cuál sería la máxima? Sería 65 en 100 y en 10.000, ¿cuánto? 10.000 por 65 entre 100, ¿cuánto da? ¿10.000 por 6.500, 65? doctora. ¿Ah? 6.500 sale. Ya, eso es mi fórmula absoluta en células por milímetro cúbico, porque eso tendría que estar haciendo yo. Entonces estoy transformando la relativa en absoluta. Por ejemplo, yo le puedo preguntar en el examen, dígame la fórmula, los valores referenciales de la fórmula absoluta de los callados, por decir. ¿Ustedes qué tendrían que hacer? ¿Qué es lo que hice yo ahorita? ¿Qué hice? Si les estoy diciendo de los callados, entonces tienen que...
Tienen que hacer una regla de 3 con los callados, sabiendo que la fórmula relativa de los callados es de 2 a 4%. Y decir, 2 tengo en 100, en 5.000 tengo X, en la mínima. 4 tengo en 100, en 10.000 tengo X, y ese parámetro me da. Esa es la transformación de la fórmula relativa a la fórmula absoluta en valores referenciales. Ahora, si yo les pongo un ejemplo, yo tengo un paciente con 20% de eosinófilos y tiene mi paciente ya en el hemograma, y eso es diferente, 20% de eosinófilos, pero en el recuento leucocitario de ese hemograma me reporta 22.000 blancos. ¿Cuál es la fórmula absoluta de los eosinófilos de ese paciente? ¿Cómo lo haría? A ver, quiero ver si me entendí. 22.000 por ese 20% que dijo. A ver, tengo, ya estoy aclarando, tengo un hemograma que mi paciente tiene 22.000 blancos. Y de los 22.000 blancos, el 20% son eosinófilos. Quiero saber cuánto es su fórmula absoluta de eosinófilos de ese paciente. Ya le estoy dando la fórmula relativa y le estoy diciendo que tiene 20% de eosinófilo y tiene 22.000 blancos. Entonces es fácil, pues 20 tiene en 100. En 22.000 blancos, ¿cuántos eosinófilos tiene? Esa es la respuesta. 4.400. Esa es la respuesta. Eso es lo que tienen que reportar. 4.400 neutrófilos por milímetro cúbico. ¿Sí? Ahora, ya, ¿entendieron? Eso es entonces cuando yo transformo una fórmula relativa en fórmula absoluta. Ahora ya en las máquinas, en los contadores hematológicos, vienen los dos parámetros. Si ustedes lo ven, vienen en relativa y al ladito vienen en absoluta. Entonces ya el médico no necesita preguntar lo que nos preguntaba antes porque automáticamente se lo estamos dando en los dos, de las dos formas. De las dos formas le estamos informando el hemograma, la fórmula leucocitaria. Cuando la tenemos la máquina. Pero si no tenemos una máquina y estamos haciendo manual, tenemos que hacer ese cálculo que yo les enseñé. ¿Me entendieron? Y ya en la máquina ya está introducido. Sí, doctora. Bueno, ahora nos vamos hasta ahí hemos hablado de la fórmula, cómo se hace el frotis, cómo vamos a hacer el recuento, qué tipo de recuento hacemos en líneas rectas, en zigzag, más fácil es hacerlo en líneas rectas. Es importante contar 100 células, no irse muy a la cola, porque en la cola van a haber muchos neutrófilos. Hay que delimitar el espacio de no irse muy a la cola. Después, ¿qué más tenemos que tener cuidado? Que el frotis esté bien teñido, que no hayan espacios blancos por ahí, que el colorante esté bien homogéneo y todas esas cosas. Todo eso depende. Si para hacer una buena fórmula leucocitaria, tengo que haber hecho un buen frotis y una buena tinción. Cuando ya yo tengo mis reportes, cuando ya yo tengo mi reporte fórmula relativa, fórmula absoluta, supongamos que los tengo los dos. Entonces, ¿para qué he hecho yo esa fórmula leucocitaria? Esa fórmula leucocitaria tiene una función, pues. Esa fórmula leucocitaria me va a dirigir al médico en cuanto al problema de salud del paciente. Por ejemplo, si yo tengo neutrófilos con el 80%, se llama neutrofilia. Y eso me está indicando un proceso infeccioso, puede ser bacteriano, puede ser inflamatorio. Si yo tengo un aumento del linfocito, me está indicando que es un proceso viral. ¿Sí? 2 minutos, un ratito, por favor, ¿ya? Espérenme, sí, dígame. Carlos.